No veo que esté grabando. Ahí Ya está. lo puse. Ahí está, mira. Perfecto. Bueno, pues muy buenas noches, siendo hoy sábado 26 de febrero. Nos complace eh, darles la más cordial bienvenida a este live eh, relacionado con nuestro seminario técnico para ingenieros industriales. Este seminario forma parte de las actividades del programa de mejoramiento continuo que tiene preparado el Colegio de Profesionistas en Ingeniería Industrial de León, Guanajuato, COLPI. El tema que nos convoca el día de hoy a este seminario lleva por nombre Gestión Laboral del Riesgo Ergonómico. La relevancia de este tema es importante. El evento de hoy también es fundamentalmente importante porque con este panel inauguramos el primer ciclo del seminario técnico para ingenieros. Este primer ciclo tiene por propósito difundir el conocimiento técnico en materia relevante para los ingenieros, específicamente a los ingenieros industriales, y también a la sociedad. ¿Por qué a la sociedad y por qué el conocimiento técnico de los ingenieros industriales? Justo el tema de hoy nos permite, a través del conocimiento técnico que tienen los ingenieros industriales, identificar las oportunidades en las cuales podemos beneficiar a la sociedad. El tema de la ergonomía ha sido un tema que es comúnmente identificado porque ha sido, digamos que, mal utilizado o suprautilizado en conceptos mercadológicos. Cuando escuchamos el término de ergonomía, rápidamente, si no estamos vinculados a áreas de la salud o áreas de estudio del trabajo, como los ingenieros industriales, pues lo asociamos a conceptos, a características o cualidades de un producto. Específicamente, el calzado lo asociamos con confort, las sillas igualmente como argumento de venta se dice que son ergonómicas. Y bueno, pues ese uso eh, no tan apropiado para vincular un concepto al confort, que no solamente se asocia con el confort, sino que va más allá. ¿Y por qué nos interesa abordar el tema de la ergonomía en estos momentos? Porque también es un tema coyuntural, el tema asociado a la salud. eh, a partir de la promulgación de la norma 036-1, este concepto se va a comenzar a popularizar más profundamente en nuestro país, sobre todo porque está vinculado a la salud laboral. Para discutir el tema del día de hoy, me complace y tengo el honor de ser acompañado por dos de nuestros grandes colegiados, eh, expertos técnicos con conocimiento práctico, académico, relacionado con la materia de ergonomía. Me voy a permitir presentar al primero de nuestros colegas. Y el primero de nuestros colegas me va a permitir dar lectura a, un, a una reseña de nuestro compañero Raúl. Y bueno, el ingeniero Raúl, voy a bajar aquí lo tengo, perdón. Bueno, tengo el honor de compartir este panel con uno de nuestros ingenieros, miembros colegiados, eh, que me complace y tengo el honor de participar con él dentro del colegio. Bueno, él tiene trayectoria tanto nacional como internacional, forma parte de diversos organismos, entre ellos
la Organización Internacional del Trabajo, en donde es consultor internacional. Tiene cerca de 50 años de experiencia en diversos tipos de industria, en diversas posiciones. Actualmente participa como consultor en la Cámara del Calzado y en otros organismos. Ha participado en diferentes posiciones. Desde su inicio está vinculado al ámbito de la investigación. Trabajó en CIATEC, en diversas empresas, y tiene amplia trayectoria y experiencia en el tema de estudio del trabajo y también ergonomía. Un honor, estimado Raúl, que estés participando en este panel y que formes parte del colegio. Bienvenido. Gracias por la invitación y la oportunidad de compartir conocimiento entre todos. Muchas gracias. También tengo el gusto y es siempre un placer poder, y también un honor, poder presentar a nuestro compañero, el maestro Guillermo García Rodríguez, quien tiene un perfil muy interesante en su formación. Tanto tiene un equilibrio en el ámbito académico y profesional, y también en el ámbito de investigación relacionado con estudio del trabajo, ergonomía y especialmente en evaluación antropométrica. Es de nuestros jóvenes talentos del colegio y tiene pues el ímpetu, la juventud, el conocimiento de su trayectoria. Es egresado del Tecnológico de León y también ha sido profesor del Tecnológico de León y de otras instituciones de educación a nivel licenciatura y a nivel posgrado. Estimado Guillermo, es un gusto tenerte aquí en este panel y que podamos discutir sobre estos temas de relevancia, pues yo diría no solamente en el ámbito de la ingeniería industrial, sino en el ámbito social, por el impacto que tienen estos temas. Bienvenido, estimado Guillermo. Gracias, Víctor, gracias por la invitación, gracias, buenas noches, Raúl. Y bueno, pues a la orden, aquí estamos para lo que se ocupe, Víctor. Muchísimas gracias. Bueno, el panel, voy a explicar un poco cómo vamos a distribuir la discusión en el panel. Inicialmente, un encuadre que va a correr por parte de su servidor, en donde daremos una perspectiva sobre la ergonomía y por qué es relevante hoy para nuestro país. Y también enmarcaremos pues lo que pretendemos difundir con estos ejercicios de los panel, como en este panel. Y a partir de esta introducción, que tendré el gusto y el honor de hacerla, preparé unas preguntas en bloque. Las primeras preguntas las voy a dirigir al ingeniero Raúl, si él está de acuerdo. Sí, gracias. Y el segundo orden, así salió en la tómbola, no me vean así. En segundo orden, pues el maestro Guillermo nos apoyará respondiendo algunas preguntas. Esto no significa que pues alguien quiera profundizar un poco más sobre lo que se esté discutiendo, o también pues no estar de acuerdo también con lo que, o ampliar alguna respuesta. No hay ningún límite al respecto. Si estamos, pues en este caso Raúl de acuerdo, y en este caso Memo, si estás de acuerdo, Totalmente de acuerdo. podemos dar Sí, inicio. Víctor, adelante. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, pues el concepto de ergonomía, ya platicamos al inicio, bueno, pues que es un concepto subutilizado, y yo voy a tomar pues las raíces griegas de la palabra, en donde
pues la palabra ergonomía se descompone en dos raíces, ¿no? Ergo, que significa trabajo, y nomos, que significa estudio tratado. Eso es sencillo de identificar. Y con esta definición eh, está muy adecuada la que la Organización Internacional del Trabajo utiliza, en donde para la Organización Internacional del Trabajo, la ergonomía trata del estudio de la adaptación óptima del medio ambiente físico a la actividad humana, con el propósito de obtener el rendimiento máximo con el mínimo de esfuerzo, de fatiga y de inconvenientes. Este es un concepto que amplía el ya tradicional concepto que se popularizó a través de la mercadotecnia. Entonces, no es solamente adecuar aparatos y equipos al factor humano, sino el ambiente, las actividades, y el fin último es contar con un rendimiento máximo y el mínimo esfuerzo de fatiga y de inconvenientes. Ese concepto es el que va a reinar en todas las normas que se expidan por la Secretaría del Trabajo. Y dentro de estas normas, la primera mano que sale de esta baraja, que va a ser una mano muy limitada, ya lo vamos a ir viendo en el panel, pero no a pesar de que sea un planteamiento limitado, nos va a permitir profundizar e impactar sobre todo con los beneficios de la ergonomía. ¿Y por qué hablo de los beneficios de la ergonomía y por qué lo manifiesto con este sentido de urgencia o emergencia? Bueno, porque a través de los datos del registro de las enfermedades laborales en los últimos 10 años, se ha podido observar cómo las enfermedades laborales del tipo musculoesqueléticas se han incrementado y han tenido un incremento, pues, casi de pasar de 3,000 padecimientos a 13,000 padecimientos. Estamos hablando de casi 10,000 en 10 años. Esto es un dato, pues, bastante alarmante, el cual, pues, nos refleja, nos da muchas lecturas. Algunos expertos técnicos en la materia laboral consideran que este aumento de las enfermedades de tipo musculoesquelético se deben al factor del estrés, y debido a que otros también comentan que el perfeccionamiento de los equipos industriales, equipos automatizados y procesos de fabricación que cada vez son más veloces y están sometiendo al trabajador a un esfuerzo, pues, encima de sus capacidades o sobrepasando sus capacidades, lo someten a estrés y a condiciones de responder a la velocidad con la que hoy las maquinarias, pues, se desempeñan. Esto, algunos expertos comentan que puede ser un factor. Desde nuestro punto de vista, consideramos que otro factor también relevante y que también por el tema de la ergonomía y estos datos es importante discutir. La población en México estamos envejeciendo. La densidad poblacional o el bono demográfico que México recibió a inicios, mediados de la década pasada, está comenzando a envejecer o estamos comenzando a envejecer. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que a mayor nivel de envejecimiento de la población, la frecuencia de enfermedades laborales como las musculoesqueléticas se van a comenzar a incrementar. También nuestra cultura de atender poco el factor de la salud, ¿sí? No por nada México ocupa de los lugares más
más deshonrosos en obesidad y en hábitos alimenticios, en donde pues las enfermedades como la diabetes pues cada vez se van incrementando, pues este, esta frecuencia de enfermedades laborales pues también es asociado a un factor cultural. Por eso también es de relevancia en el tema laboral, pues comenzar a ampliar la cultura relacionada con la ergonomía. Hay otro dato también muy relevante para Guanajuato y por qué es importante abordar el tema de la ergonomía. Es el relacionado con que, de acuerdo a la encuesta nacional de empleo, los recientes datos, Guanajuato posee el 55% de los trabajadores en el sector informal. Estamos hablando, en números redondos, de 1.481.000 y tantos trabajadores. Y bueno, pues ¿esto qué tendrá que ver con la ergonomía? Bueno, pues justamente este tipo de trabajadores, los que están en ocupación informal, pues son trabajadores, muchos de ellos asociados a la construcción, a afanadoras o afanadores, gente que se dedica al comercio y que pues utilizan mucho su esfuerzo físico para desempeñar alguna actividad. Esto también es relevante porque son las personas que en mayor riesgo se encuentran. Entonces, este panel busca promover el conocimiento relacionado con la ergonomía a través de estos ejercicios, ponerlo a la disposición de la sociedad en general para que nos sensibilicemos y encontremos alternativas que mejoren nuestras condiciones de salud y bienestar, porque el tema de la salud, pues también se convierte en un tema de pobreza, ¿sí? Sabemos que la pobreza no solamente se mide en términos patrimoniales, sino en términos de salud y educación. Cuando una sociedad pierde alguna de estas condiciones, pues la pobreza o sus índices de pobreza comienzan a incrementar. Entonces, si vamos a hacer una sociedad hacia el 2030, hacia el 2040 vieja o madura, no queremos ser una sociedad vieja y enferma. Queremos tener una sociedad cada vez con mayor conocimiento y que el conocimiento que tienen en este caso los profesionistas, impacten en el bienestar de la sociedad. Es por eso que el tema de la ergonomía para el Colegio de Profesionistas en Ingeniería Industrial es de suma relevancia. Son la mayoría de los datos que quería yo compartir para sensibilizar un poco en cuanto al tema y la relevancia de la ergonomía. La primera parte de la charla, Raúl, las preguntas que tenemos preparadas para ti serían del tipo de orden general y los conceptos relevantes que en este caso la NOM 036 considera, ¿no? Tomando en cuenta que a partir de la promulgación de la NOM 036, pues es importante conocerlos, entenderlos, para poderlos aplicar y difundirlos. Al respecto, Raúl, ¿cuáles consideras que son los factores de riesgo ergonómico que maneja la NOM 036? Bien, gracias. Primero quiero, aparte de volverlos a saludar, pensar que nuestro foro, lo que estamos trabajando hoy de parte del colegio, nuestro querido Colegio de Ingenieros Industriales,
va a la sociedad. Me gustaría mucho que quienes nos están viendo también sean estudiantes, profesionistas de recién egreso, o los que ya estamos mucho tiempo en este medio operativo de la industria. Y lo quiero decir porque habrá primero que saber lo que es un estándar o las normas y qué es esta norma 36, que para muchos de nosotros es nueva. Nueva ya en la parte de aplicación, ya de regulación. Lo digo porque obviamente los investigadores, la gente que está en el medio docente en las universidades, como es nuestro amigo Memo, que comparte mucho su conocimiento con los alumnos y el seguimiento que le da a los egresados por parte del tecnológico o de CONALEP incluso, pues ellos van adelantados a nosotros que estamos acá ya en el medio, ¿no? Y a veces decimos la norma 36 y a veces no ubicamos qué quiere decir la norma 35 o la 006 o la 1 de salud y demás. Entonces, estamos un poquito ahí, a veces en desconocimiento de todo lo que sucede, y a nosotros nos llega ya la indicación de parte de la autoridad para dar cumplimiento a esta normatividad o a estos estándares. Y me parece muy interesante que podamos hablar considerando que muchos de los que nos están viendo ahorita, muchachos, ya listos, o muchachas ya para entrar a la industria o enfrentarse a un grupo de estudiantes, poderles explicar la importancia que tiene la estandarización ahora en la vida social y productiva de nuestro país. Esto lo comento porque necesariamente hemos aprendido que mucho de lo que son leyes pasan primero por normas o por estándares. Así nosotros lo podemos ver en metrología, en estandarización o en la parte de salud, en que ya se normaliza o normatiza, no sé cómo usted diga, pero se estandariza incluso la aplicación ahorita de la vacuna para combatir el coronavirus. Entonces, ya hay un estándar, se establece el estándar el método, la aplicación de esta vacuna. Entonces, todo se está yendo a una regulación que nos enseña a todos nosotros a ser disciplinados y a dar cumplimiento a requisitos que favorecen la productividad, los costos, la optimización de recursos para que nosotros en nuestro trabajo pues seamos obviamente eficientes o eficaces, como lo queramos ver. Así nosotros debemos y les quiero platicar un poquito de esto, jóvenes que nos están escuchando aquí a nosotros, y porque la plataforma nos va a ayudar a expandir mucho nuestro colegio. Es muy posible que quien nos esté viendo diga, ok, a ver, platícame tantito, Raúl, qué es la parte de un estándar. Y les quiero decir, los estándares, por cierto, y coincidencialmente, estamos ya celebrando 75 años que se creó el ISO, o sea, la Organización Internacional de Estándares, 75 años. Y nosotros en ese vamos a decir, proceso de conocimiento de los estándares, probablemente sepamos que ahorita tenemos muchos que aún no damos cumplimiento en nuestra industria, aún no damos cumplimiento en nuestros sistemas de organización o estructuras, como para decir, ya soy una persona con una confiabilidad para administrar un producto, proceso, un servicio, y nos pueda ir bien ante el mercado, bien ante la sociedad. Así nosotros lo que debemos estar ahorita entusiasmados, y me gusta mucho esto, poder hablar con ustedes de que nuestras leyes, nuestros institutos, nuestros organismos de estandarización, de normalización, en México ya tienen muchos años, ya tienen más de casi 35 años, yo creo, no tengo bien el dato,
pero sí tenemos ya muchos años creando normas. Principalmente la Secretaría de Economía empezó, después empezó Salud, ahorita Trabajo, y créanmelo que ahorita todo ha ido caminando por especialización. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos yendo más a detalle en cubrir muchos de los requisitos del ser humano integrado a la sociedad. ¿Para qué? Para que tengamos un futuro, una sustentabilidad mucho mejor. Eso es inevitable. Así tenemos leyes o estándares que protegen la ecología, ¿sí? Que es importantísimo. Ahora ya están entrando muy fuertes la salud, la higiene, la seguridad en el trabajo. Lo que estamos viendo, ya lo comentaba el doctor Víctor, estamos viendo un estándar que sí probablemente es el último. Esto tiene pocos años. Es más, todavía el próximo año, en el 23, van a entrar la segunda parte de esta norma que estamos viendo hoy, la 36, y ahorita estamos viendo la primera parte, por eso dice _1. Y ese _1 nada más nos habla de cargas manuales o manejo de cargas manuales. Entonces, aquí, y no es pleonasmo, pero así aquí nosotros vamos a revisar esa norma. Bien, o la vamos, así el criterio en esto de las normas es, lo leemos, lo entendemos o lo interpretamos y después lo implementamos. Así es, lo tenemos que conocer para que no nos agarren desprevenidos nuestros jefes, ¿sí? Y nos digan, oye, ingeniero, licenciada, ya implementa porque nos va a venir una auditoría y nos vamos a ver mal en no cumplir. Bien, ya entrando a tema, y disculpen por esto que dije, pero los factores de riesgo ergonómico para todos nosotros es muy sencillo decir que primero tenemos que identificarlo. Esto es, lo vamos a identificar cuando vemos a cualquier persona en nuestra oficina, en nuestro trabajo, en proceso, en producción, ¿sí? Que carga un material, carga una caja, carga un empaque, carga un equipo, cualquier cosa que cargue. Y nosotros sabemos que en ese mismo momento está corriendo un riesgo por el simple hecho de no saber manejar esa carga. Si no dobla los pies bien, si no soporta bien con las piernas, pues el peso que va a soportar, si tiene un riesgo de si sus brazos no están en forma totalmente vertical a su dorso, o si está separada las manos. O sea, hay muchos factores. Bien, ahí nosotros empezamos a ver cuál es el riesgo que va a tener, incluso si lo va a empujar o lo va a cargar en sus brazos, así como si, no quiero bromear, pero muchachos, si van a cargar un Six, no es igual que un cartón de cerveza, perdone por el uso, pero tienen que enseñarse a cargar, ¿sí? Los cartones, ¿sí? De manera que no que cuiden el cartón, sino que cuiden su espalda. Entonces, ahí hay un riesgo. Entonces, hay que saberlo identificar. Ya les digo, si lo empujan, si lo jalan, si lo cargan, si lo bajan, cualquier cosa, ya es un riesgo. Es el primer factor, ¿sí? Ahí vamos. El segundo factor, ¿sí? Obviamente, es cómo vamos a evaluar, ¿sí? Cómo estimamos el nivel de riesgo que tiene esa operación que está haciendo nuestro compañero. Si una muchacha está agarrando un CPU, inmediatamente vamos a decir, está agarrando un CPU de la oficina, es que se está agachando demasiado porque los CPUs van al piso, no por lo regular, y lo tienen que levantar, no se diga si es un servidor, y están pesados, pesan más de 8, 12 kilos. Entonces, lo vemos, inmediatamente vemos si es una mujer delgada o fornida. Inmediatamente detectamos que hay un riesgo. Eso le llamamos nosotros riesgo rápido o evaluación rápida. Decimos, lo detecté rápido. ¿Me explico? Entonces, ese es el segundo factor.
Y el tercero es la parte de igual de evaluación, pero cuando ya nosotros hacemos un estudio más pormenorizado, o sea, ya nos metemos más a detalle. Esos son los principales factores. Si esto es lo que me preguntaste, Víctor, no sé si esa era la pregunta. Sí, los factores de riesgo ergonómico, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, Ah, sí, ok. claro, así es. Muchísimas gracias, Raúl. Esa Entonces, es la parte, esa es la parte. Cualquier cosa que me pregunten, con todo amable. gusto, Memo también ahí sí me dice algo o Claro, me ayuda en la respuesta, con todo gusto, Memo. Venga. claro, claro. Muchas gracias, Raúl. Muy bien. Me queda clara la idea que estos factores de riesgo van a estar asociados a la condición de la actividad en el manejo manual de las cargas, específicamente. Exacto, Entonces, considerando que la norma utiliza los conceptos de levantar, bajar, empujar, jalar, transportar, sí, requiere una pregunta, tengo una pregunta, me surge una sí. duda. Serían 2 preguntas. Mm, ¿Requeriría yo esfuerzo físico? Porque también pudiera utilizar algún elemento de apoyo. ¿Esta norma qué considera al respecto? Ah, bien. Ya entra ahí, Víctor, la evaluación específica, el tercer factor. Cuando nos vamos al tercer factor, podemos incluir algunas otras que no las dije, o sea, no las he comentado, que es ya, imagínate que estamos viendo repito el caso, a una muchacha en una oficina que carga el CPU. Puede ser un evento aislado, pero ¿por qué? Porque ella es oficinista. Cambian las cosas si esta persona, ¿sí? Trabaja en un almacén, ¿sí? De Amazon, perdón por el comercial, pero empaca los CPUs. Entonces, la frecuencia es importante, ¿sí? Es importante. Cada cuando lo hace. Esa es una. Dos, ¿sí? Sí, ¿cuánto tiempo lo carga? O sea, es muy diferente subir algo rápido a un lugar, ¿sí? No quiero ampliarme, pero sabemos que un evento, por ejemplo, de una mujer, lo hemos visto por ahí, que es capaz de levantar un carro si su hijo está abajo de las llantas, allá abajo, ¿no? O sea, levanta 800, una tonelada la puede levantar, pero lo hizo una sola vez. No lo va a hacer ni 10 segundos levantando el carro, ni lo va a hacer 3 veces al día. ¿Me explico? Ahí ya entra la evaluación específica. Ahora, en cuanto lo dices, en lo que dices, sí existe la posibilidad, y al ratito yo creo que lo podemos ampliar, no sé cuánto tiempo tengamos, de que el estándar sí nos permita, ¿sí? Considerar dispositivos o equipo para poder mover las cargas, ¿sí? O sea, eso es muy diferente. Por ejemplo, les voy a decir, vamos en el aeropuerto y yo llevo unas maletas, ¿sí? No es lo mismo irme caminando en los pasillos del aeropuerto de sala a sala a yo irme en la banda automática cargando un peso. ¿Sí? Se reduce. Pero de todos modos yo tengo un peso cargando sobre mi espalda. Entonces, se permite, pero se evalúa de manera diferente. ¿Cuál es el factor? Tiempo. ¿Sí? Igual, voy a empujar, ¿sí? Y el simple hecho de empujar, ¿sí? Nos da la facilidad de poder soportar más la carga. Lo voy a explicar. Cuando nosotros empujamos una mesa o un refrigerador en casa, ¿sí? El simple hecho de podernos apoyar en la pared para empujarlo, porque ponemos los pies sobre la pared y casi nos acostamos sobre el refri y lo empujamos, sí estoy utilizando un dispositivo, ¿verdad? Entonces, ahí sí se me permite poder considerar dispositivos, ¿sí? Ya no tanto así, cuando yo uso, por ejemplo, un montacargas, no, pues ya no, ahí ya no aplica.
Ok. ¿sí? Muchas gracias, Raúl. Me, No me sé está, si hay alguna pregunta aquí no me sé está si hay un quedando, chat, está el chat ahí ya funcionando, no sé, pero bueno, ustedes me dicen. estaríamos al cierre de las intervenciones, tomando las preguntas que nos hagan los asistentes. Claro que sí. Perfecto. Entonces, para entender, para que me quede un poco más claro, muchas gracias por la explicación, Raúl. Entonces me queda más claro el sentido de que para evaluar un riesgo ergonómico es evitar el trastorno musculoesquelético que puede ser Exacto. producido por la actividad, su frecuencia y sobre todo el imprimir fuerza física. Tengo entendido, ¿verdad? Por lo que me explicas. Sí, 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 sí. Me surge ahora una duda. Eh, ¿La norma marca algún parámetro en peso? Claro, claro, claro. Sí, porque nosotros en las empresas, y ese es general, ya existe un parámetro que es el que está, por ejemplo, vamos a decir, en la fábrica vemos un aviso en que dice prohibido cargas superiores a, y ya dice 25 kilos hombres, 15 kilos mujeres, ¿sí? Entonces ya tenemos ese estándar, pero es un estándar sencillo. ¿Por qué? Porque no sabemos si esos 25 kilos o esos 24 que sí me están permitiendo cargar, ¿sí? Es durante todo un trayecto de 100 metros. ¿Me explico? Ok, Ahí sí ya, si yo te digo, Víctor o Memo, levanten su mano, ¿sí? Hacia arriba y ahí sosténganla 30 segundos, lo aguantan. ok. Pero si yo les digo, van a estar ahí una hora con el brazo hacia arriba, ¿sí? Aunque la carga sea mucho menor, créanme lo que las manos se les van a adormecer y van a cansarse. ¿Me explicó? Ok. Entonces sí existen ya parámetros. Sí existen parámetros. Parámetros, Pero entiendo. la ley se los adelantó, yo una vez no sé, la ley también nos dice, ok, por edades, por edades nos dice mayores de tantos y demás. Es como ahorita, mayores de 18 y menores de 45. Y hasta ahí nos dice la ley que más, pero nos dice también yo digo la ley por la autoridad, más de 45 años, ¿sí? Se le puede permitir a una persona, ¿sí? Hacer un levantamiento de 25 kilos, como dice la norma, pero previa autorización de un doctor que nos diga el estado físico y de salud que tenga esa persona. Sí, o sea, está un poquito flexible, pero sí existe eso. Muchísimas gracias por la aclaración, Raúl. Entonces me queda claro que estos son límites máximos, ¿verdad? Sí, Pero máximo. para definir yo lo que comentabas al inicio, de primero identificar aquellas personas en función de su actividad que realizan carga manual. A partir desde que existirá un quilataje o una capacidad mínima que la norma considere, Ah, sí, porque sí, sí. Bueno, sí, esa la norma es muy clara. Dice que no aplica para cargas menores a 3 kilos. okey, Abajo de 3 kilos tú puedes cargarlo. O sea, si les platico ahorita rápido, un trabajador de la industria del calzado aquí en León, donde estamos ahorita trabajando, principalmente, cargan hormas, la horma del zapato. Esa horma pesa, el par de hormas pesa sobre unos 800 gramos. ¿Sí? okey, Yo sé que no se van a cansar, pero un trabajador de esos, ya con el zapato y la horma, ¿sí? Llega a pesar el par hasta 1 kilo 800 gramos. Y dicen, pasa la norma. Sí, pero aún así, por su ergonomía, porque mueve la horma casi hasta en 180 grados, o sea, de su posición de trabajo, ¿sí? Se mueve y da 1 o 2 pasos o 1 metro hacia atrás o hacia adelante y puede llegar a levantar la horma, ¿sí? Por arriba
de su distancia de alcance de brazos. O sea, me voy a hacer más para acá. Le tiene que levantar y a 20, 30 centímetros que coloque la horma 1000 veces al día, se fatiga. Y eso ya es un estándar que sea particular, un estándar de la empresa, que si bien no nos lo regula la autoridad, el ingeniero, el licenciado, la gente que esté queriendo cumplir esta norma, la debe de considerar, Aunque por ley, bueno, por regulación, no, dice 3 kilos para abajo, no hay ningún problema. Sí, Ok, que eso queda mucho 3 kilos. más claro para mí, porque a diferencia de la NOM 035, en donde pues pareciera que le robó cámara a esta norma, porque desde la perspectiva de la misma norma, la factores de riesgo psicosocial, plantea que todos los ámbitos laborales, centros de trabajo, grupos de organización, en donde pues hay una relación de laboral, pues se ven afectados por esto. En el caso de la NOM 036, no, es a partir de la carga, del manejo manual mayor o igual a 3 kilogramos, entonces ya le aplica esta norma. Ok, Sí, así es. muchísimas gracias, Raúl. Y bueno, ahí como bien comentas, tendríamos que identificar el tipo de actividad, su frecuencia y el impacto que representa en la fatiga y por consecuencia un trastorno musculoesquelético, ¿sí? Sí, Muchas gracias. Ahora me entonces, queda mucho más claro los criterios esenciales con la tabla que nos comentas, con los límites mínimos y máximos que están repartidos por género, como comentas, pero me surge una duda ahora. ¿Ya hay un antecedente en México sobre el manejo de cargas o manipulación con la NOM 06 sí. o NOM 006? ¿Qué diferencias desde ustedes que son conocedores pues de la ergonomía y de la seguridad industrial, qué diferencias consideran que tiene esta norma NOM 036-1 con respecto a lo que ya se tiene, que es muy limitado? ¿Es Así. novedoso o, por ejemplo, me surge la duda con la NOM 06? No sé si alguien quisiera. ¿Le preguntas a Memo o a mí? Déjame, Memo, Pues, ¿me permites? Memo. muchas gracias. No, bueno, Adelante, adelante, Raúl. ahorita ya te darán chance a ti, Memo. Espérame tantito. Déjame lucirme aquí con todos los muchachos y muchachas. No, pero No te no. preocupes, aquí estamos. No te creas. No, ahorita ya te paso el micrófono a ti. Bien, mira, Víctor, y qué bueno que me lo preguntas. Y qué bueno que lo dije en un principio. Las normas se crea una entidad que le llamamos nosotros Comité Técnico de Normas, por parte de ISO, por parte de ISO. Tengo la fortuna de que en 2009, 2010, a lo mejor ustedes no lo sabían, pero en el 2009 y 2010, por iniciativa, ojalá que me lo aplaudan, pero deja de decir que por iniciativa mía, el 107, el Comité Técnico 107 de la ISO Internacional, ¿sí? De las Naciones Unidas, obviamente por ahí viene, ¿sí? Sesionó aquí en León para la 14,000. ¿Sabían eso ustedes? El Comité Técnico, el TC 107, perdón. Y aquí estuvimos en Poliforum. Entonces, yo digo aquí estuvimos porque me tocó estar ahí, por ahí en algún comité pequeñito, una fracción por ahí de una de las cláusulas. Entonces, ese comité técnico sesiona al menos cada 2 años
y cada año mantienen comunicación vía internet o cualquier forma, pero se reúnen cada 2 años en diferentes partes del mundo. Entonces, aquí se estuvo en ese año, en 2010, y sesionamos para hacerlo. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, ¿qué hace un comité técnico? El comité técnico revisa la situación actual del mundo, ¿sí? Para ver qué es cuál es el estándar o la norma que tenemos que cuidar. Entonces, nosotros decimos, ya checamos la huella del carbono, ¿sí? Entonces, ahorita estamos con la huella del agua, ¿sí? Entonces, estamos especializándonos. Cada día nos vamos más al detalle. Y ahorita esta norma, la que estamos platicando, la 36, nada más va para cargas manuales que ya se veía de manera generalizada en la 006 desde hace ya un buen rato, 8, 10, 15 años, ya estaba eso. Pero lo vamos separando para irnos más a cuidar el detalle. Nosotros hace 10 años no veíamos, y tú lo citaste, Víctor, el estrés laboral o el daño psicosocial que puede tener un trabajador por cargas de trabajo, por horarios, X, hasta por el trato de los directivos, de los supervisores y demás. No lo había. Entonces, surge cada día necesidades para hacer más benéfica, más saludable, más segura nuestra sociedad en relación al comercio, ¿sí? Al mercado, pues, y también a la productividad, principalmente de los países en desarrollo. Entonces, eso es lo que hace. Ya, intentando darte la respuesta. Lo que pasa es que los estudios médicos, ¿sí? Para este tema de la ergonomía o ingenieriles para el estudio de eficientar el manejo. Antes en la 06 le decíamos de materiales, manejo de materiales, y queda muy abierto. Ahorita ya le decimos manejo de cargas, que es ya directamente nos vamos enfocando en cuánto baja tu productividad en la medida que haces esto, qué tan repetitivo, cuánto tiempo, cuántas veces, ¿sí? Y a ratito si patinas o no patinas, si vas caminando y el peso lo traes sobre agua, es muy diferente. Sí, un peso en un piso resbaladizo, pues obviamente te da mucho más riesgo. No por el piso, porque a lo mejor es antirrapante tu suela, pero traes un peso que te dificulta hacer eso. Entonces, esa es la más importante, que la 36 ya nos da el estudio médico productivo de ingeniería en el método de trabajo. Yo pienso que Memo nos puede platicar un poquito más de eso, él es un experto en ergonomía, y ahí ya nos ayuda mucho a saber que las 36 nos ayuda a esos estudios, pero ¿para qué? Para que nos evite enfermedades, riesgos de trabajo improductividad. Eso es, por eso, esa es la parte más medular, ¿eh? Muchísimas gracias, Raúl. Con tu explicación me queda entonces más claro que la NOM 036 se enfatiza más a la salud laboral y la 36 más hacia el tema del equipo y Materiales, así. materiales. Me queda muy claro. Entonces va orientada más hacia seguridad y la NOM 036 más hacia salud, que es lo que se busca, ¿no? Reducir los factores de riesgo ergonómico y que por consecuencia impactan en la salud y en el bienestar de los trabajadores. Muchísimas Sí. gracias, Raúl. Bueno, Sí, sí. Bueno, hasta ya está ahí, pregúntale a Memo, a ver, ve una pregunta ahí del chat ahí, algo. perfecto. Entonces, recapitulando un poco, Raúl nos ayudó a entender un poco más los conceptos de la NOM 036, cuándo aplica, cuándo no aplica, qué criterios usar, las diferencias contra lo que ya conocemos. Raúl, nos ha quedado claro. Y ahora corresponde
como dices, Raúl, pues saber cómo hacerlo y cómo medirlo y cómo evaluarlo. Para ello me voy a permitir pues apoyarme con algunas preguntas para el maestro Guillermo, y son en ese sentido. Eh, para que nosotros adoptemos la norma, ya vimos con Raúl el qué, ¿no? El qué, y ahora cómo adoptarla. Eh, ¿Nos pudieras platicar un poquito, maestro Guillermo, qué métodos utiliza la NOM 036-1? Sí, Víctor, bueno, mira, ya escuchándolos, ¿verdad? Por ahí, Raúl ya me ayudó bastante, sobre las respuestas, ¿verdad? Acá las preguntas. Mira, Víctor, platicando así en corto, yo creo que, la norma, de acuerdo pues, a lo que yo reviso, de acuerdo a lo que, pues, percato en en la misma norma, como tal, pues agarra muchos métodos, Víctor. Agarra algunos métodos, entre ellos, por ejemplo, una fórmula que se le llama la ecuación de Niosh. Agarra unos factores de esa ecuación de Niosh y agarra otros métodos, por ejemplo, unos métodos ya, en este caso, pues estandarizados de lo que es la ISO 11228. Incluso viene por ahí algunas tablas, algunas, incluso imágenes sobre un manual que por ahí surgió en el 2003, que es el MAC, que trata sobre el levantamiento de cargas. Y en sí, pues bueno, agarra varios métodos, ¿no? Incluso este manual que te digo que es como la base principal de la norma, incluye este manual métodos como el REVA, el RULA, el LES, que ya tienen tiempo, pues, digamos, que han hecho pues esa evaluación pues más que de condiciones ergonómicas, también de posturas, ¿no? De posturas, sobre todo posturas en este caso, que en este caso se evalúan pues en el sector laboral. Y pues hace un compendio, digamos, es un compendio, y te digo, se centra mucho en este manual, y pues bueno, genera por ahí un proceso de evaluación, un método de evaluación, donde pues se basan pues, un montón de metodologías, te digo, básicamente en la NIOSH, en un estándar de la ISO 11228, este manual del MAC, que por ahí surgió en el 2003, y dentro de ese manual, pues te digo, ya viene el REVA, el RULA, el ES, e incluso las normas, la ecuación de Niosh, para poder estructurar por ahí la norma, ¿no? Y pues en este caso ese es el enfoque que agarra la norma para poder definir pues un método de evaluación, Víctor. No sé si estoy siendo claro ahí con la respuesta. Muchísimas gracias, estimado Memo. Entonces entiendo que la NOM 036 toma referencias ya conocidas, Ujú. pero ¿cómo las organiza? Bueno, pues son muchas, y cómo las aplico, o cómo las aplicaríamos? Básicamente los organiza en dos apéndices, Víctor. Por ahí ya Raúl nos ayudó un poquito a explicar como o sea, como dos grandes categorías, ¿no? Una evaluación muy rápida, que por ahí lo mencionaba mi compañero Raúl, una evaluación rápida que la llama aquí, a la norma le llama una evaluación o estimación simple, y una evaluación más exhaustiva. Una vez ya que se identifica, digamos, que sí puede haber un riesgo ergonómico de forma muy rápida, entonces se hace una evaluación exhaustiva. Y para eso utiliza dos apéndices, y esos apéndices, pues digamos, marcan la pauta para poder hacer la evaluación. En sí, incluso la misma norma establece un proceso, por ahí trae un diagrama de flujo, donde define pues ese proceso del uso de estos apéndices. Y cada apéndice, Víctor, trae, digamos, tablas, ¿sí? Estas tablas de valoración traen puntajes, incluso vienen identificadas con colores, ¿no? Para poder determinar el color y el puntaje, pues habrá que ver la situación. Por ejemplo, por ahí también mi compañero Raúl hablaba muy bien sobre la parte de las cargas, que tiene que ver mucho el peso y la frecuencia. Entonces, digamos, por esos tipos de dos factores, lo que es el peso y la frecuencia, pues se define un color y un nivel de riesgo, ¿no? Y los apéndices vienen separados así en este sentido. Entonces, digamos, dos categorías, Víctor. Es una evaluación rápida que va orientada al apéndice 1, y una evaluación muchísimo más exhaustiva, o una evaluación más exhaustiva, una vez que se identifica que existe o puede existir un riesgo potencial, pues podemos usar por ahí el apéndice número 2 como complemento al apéndice 1, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues por ahí radica el análisis o la evaluación de la norma.
Víctor. Muchísimas gracias, Memo. Entonces, si comprendo lo que nos explican tanto Raúl como Memo o Guillermo, Memo para, pues ya de cariño, ya que tenemos tiempo Pues, ahí de conocernos, si interpreto lo que nos comentan, entonces, adicional a que hay una fuerte referencia de maneras de evaluar, la NOM organiza en 2 niveles. La primera, como comenta Raúl, pues para identificar aquellas actividades en función de su frecuencia y de la carga que es mayor o igual a 3 kilogramos, pues saber con una evaluación o estimación simple, saber si hay riesgo, ¿verdad? Y una vez que se identifique el riesgo, la misma norma me permite, como comenta Memo, evaluar de manera específica ya el nivel de riesgo, el impacto sobre la salud. Eso me estoy interpretando, ¿sería correcto? exacto, Víctor. Y ya dentro de lo que es el nivel de riesgo, digamos, vienen estos dos apéndices que te comento, y se habla por ahí, justamente, o lo mencionaba bien Raúl, sobre dos cuestiones. Una, que puede ser que exista un levantamiento o un descenso de cargas de forma manual, o sea, así manual. La otra es donde pueda haber un equipo de manipulación, o sea, un equipo auxiliar. Y entonces, en ese sentido, pues digamos que dentro de esa evaluación del nivel de riesgo, puede hacerse esa evaluación cuando no existe ningún equipo de manipulación o equipo auxiliar y cuando sí lo hay, ¿no? Ahora, cuando sí lo hay, puede haber dos categorías, Víctor. Una de ellas es específicamente cuando nada más, digamos, se empuja o se arrastra, bueno, digamos, se empuja o se jala el producto. Y la otra es, bueno, se empuja o se jala sin ayuda de algún equipo. Y la otra es, se puede ayudar con un equipo para empujar o jalar una carga. Entonces, digamos que podríamos tener, bueno, podría verlo así, ver como tres subcategorías. Una sin equipo auxiliar, una donde nada más se empuja y se jala, y la otra donde se empuja y se jala, pero con un equipo auxiliar. Así lo maneja por ahí el estándar, Víctor. Muchísimas gracias, Memo. Ujú. Bueno, una pregunta, Memo, tú que tienes pues amplia experiencia en la evaluación antropométrica y también en el estudio de los métodos de evaluación ergonómica, eh, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿qué ventajas y desventajas le ves a lo que está planteando la NOM en el tipo de evaluación que se hace? Ok, mira, Víctor, de forma muy general, y si me lo permite Raúl, yo creo que también estará de acuerdo conmigo. La norma, a pesar de que, bueno, tiene que ser, pues hablamos de una norma, es obligatoria, te permite hacer una inspección. Yo lo veo desde la perspectiva, y me atrevería a decir que aquí en México, pues yo, por algunos proyectos que por ahí desarrollado algunas empresas y creo que todavía estamos en pañales, Víctor, aquí en respecto a ergonomía. Y yo creo que es un buen comienzo porque digamos que la norma ya nos está obligando a hacer un análisis, ¿no? A hacer un diagnóstico, porque realmente la norma es un análisis, un diagnóstico a cómo se están llevando a cabo pues ese levantamiento de cargas, ¿no? En los centros de trabajo. Entonces, yo siento que es una buena oportunidad para poder ahora con este diagnóstico, con este análisis, poder encontrar soluciones. Y esas soluciones, Víctor, yo creo que nos van a brillar a que le demos mayor importancia a lo que es la ergonomía e incluso me atrevería a decir a que podamos incursionar con tecnología, Víctor. Porque, por ejemplo, si bien algunas actividades a veces no es posible, digamos, a lo mejor reducir la carga porque a lo mejor el peso del componente o de lo que vaya a trabajar el operador, pues es así, ¿no? O sea, es de tipo de material, un acero de tanta densidad y a lo mejor no lo podemos reducir el peso, ¿no? Pero sí nos obligaría a buscar mecanismos, no sé, a lo mejor ahorita con los cobots, un mecanismo que te permita pues manipularlo sin la necesidad de que hubiera una carga manual por el operador.
Entonces yo siento que es una ventaja que trae la norma, que nos va a obligar a poder hacer ese brinco, incluso a meternos a la parte ergonómica e incluso a incorporar nuevas tecnologías dentro de lo que son los procesos de fabricación, específicamente abonando a la parte de lo que es la manipulación, en este caso de cargas manuales, ¿no? Ya en relación con otros métodos, Víctor, porque, por ejemplo, el REVA, el RULA, esta fórmula, la ecuación de Niosh, trabaja mucho con tablas. Por ejemplo, el REVA y el RULA trabaja mucho con ángulos. Y pues tú sabes que dentro de lo que es la parte de la metrología, pues existe repetibilidad y reproducibilidad en esa parte, y pues existe incertidumbre pues en cuestión de las mediciones, ¿no? Yo siento que igual esta norma pues trae también un cierto grado de incertidumbre en cuestión de que pues para mí a lo mejor pues el objeto sí está pegado al cuerpo y en el número de cosas, a lo mejor incluso por ahí en una parte de la norma vienen imágenes donde podemos hacer pues un cotejo, ¿verdad? Si la operación está así o se desarrolla así y la norma me dice esto, pues a lo mejor yo puedo interpretar o malinterpretar por ahí la situación, ¿no? Yo siento que todavía nos faltaría como un instrumento o instrumentos, Víctor, que nos permita reducir esa repetibilidad y reproducibilidad en las mediciones o en la detección, pues, del nivel de riesgo. Entonces, en ese sentido, o sea, sí trae ventajas, yo siento que todavía, o sea, y es bueno esta parte de incursionar en la parte ergonómica, en lo que es el sector, y la parte de la inclusión de la tecnología, pero todavía tiene áreas de oportunidad, bastantes áreas de oportunidad, y yo creo que eso sería bueno que lo empezáramos a trabajar, pues nosotros o la gente que viene nueva, ¿verdad? Para los que nos ven en casa, que pues meterle un tanto a esta parte ergonómica. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Y con muchas ideas que me agradan mucho, Memo. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quisiera preguntar, pues yo soy empleado, ¿no? Mayor parte de pues, toda mi vida he sido empleado, sí, mis 20 años de vida laboral. Y yo quisiera saber esa norma, pues a mí, ¿a qué me obliga? ¿A qué me obligaría? Yo, pues, ¿cuáles son mis responsabilidades? Alguien que me quisiera. Sí, pues bueno, yo creo que eso te lo podría responder mi compañero Raúl. Yo creo que más que se encarga de esta parte, ¿no? De los, pues deberes como el patrón, ¿no? Y ahí por ahí lo maneja también la norma, o sea, los deberes, en este caso, que debería tener el patrón. Sí, adelante Raúl, te dejo si quieres el micrófono. Tu micro está cerrado. Sí, ya, es que quería que tú hablaras más, Memo. No, es que Víctor quiere ya irse a trabajar acá a la industria, pero no lo vamos a contratar. Lo necesitamos más allá, preparando jóvenes, sí, que crean, ustedes crean la materia prima y nuestro amigo Víctor, él hace nuestra materia prima, la del talento, que es la mejor ahorita, la que más necesitamos aquí en México. Talento inteligente y consciente de sus acciones. Bien, entonces, la respuesta no es difícil, no es difícil. Obviamente, toda normatividad y todo proceso de gestión, muchachos, jóvenes, mujeres que lo están escuchando, implican una responsabilidad, ¿sí? Como un debe, que así es como se establece una norma, el deber hacer. Y ahí la norma te dice, yo quiero que la empresa haga esto, debe hacer esto, por procedimientos de auditoría. A nosotros no nos dicen que la debe hacer tal o cual persona o tal o cual departamento, sino que la empresa lo debe hacer. Nosotros, cuando vamos a una auditoría empresarial, sí, primero revisamos el perfil y la formación y el estilo de dirección de los dueños o del consejo administrativo. Pero la empresa es responsable de asignar la tarea a la persona que tiene la competencia o la habilidad para desarrollarla. Entonces, nosotros, cuando estamos en una empresa,
se debe crear un sistema de gestión, ¿sí?, enfocado a ese estándar, ¿sí? Así, por ejemplo, la 9001 nos obliga a un sistema de aseguramiento de la calidad, ¿sí? La 36 a métodos de trabajo, y es mucho más amplia, ¿sí?, a condiciones de trabajo, ¿sí?, a estudio, en este caso, ahorita que estamos haciendo estudio del trabajo ya, para que se pueda hacer. Depende mucho en este caso de la persona. Todas las normas ahora están más enfocadas al factor humano. ¿Quién lo debe hacer? ¿Quién lo debe hacer? Si tú, Víctor, vas a una empresa y vas al área de seguridad e higiene, pues estás como responsable de muchas actividades. Y tú tienes que gestionar, ¿sí?, tu metodología, como lo dijo ya Memo, de reportes, registros, gráficos, indicadores y sistemas de desempeño y evaluación, obviamente, del desempeño, para como que tú debas de dar reportes al jefe inmediato o a dirección o a gerencia de operaciones, lo que tú quieras, para hacer un trabajo. Uno tiene que cumplir la norma de acuerdo a, y es uno de los primeros artículos de un estándar de calidad de la 9000, que dice, verifica tus recursos y tus competencias y tu alcance. Con esos tres, dice, así que ya tú sabes que esto es lo que debes hacer. Si tú tienes el propósito de reducir accidentes en tu trabajo, ya sea que estés en capital humano o en operación, tú debes de estar haciendo estas evaluaciones diariamente mediante estudios, análisis, y ya lo veíamos hace ratito, verificaciones, estimaciones, evaluaciones, pues, para poder hacer el trabajo. O sea, la pregunta tuya fue muy generalizada, pero es responsabilidad de la empresa y los que forman parte de ella de hacer, incluso la persona de piso hasta el director tiene la responsabilidad por igual para evitar un accidente, ¿sí? Para evitar una enfermedad o un riesgo de trabajo. Tienen exactamente la misma responsabilidad. Un portero o un vigilante, ¿sí?, puede llegar a tener mucha más responsabilidad que un director de una empresa. Si a él le asignamos y le damos su instrucción de trabajo correcta. ¿Para qué? Para que nosotros le tenemos que dar una rutina de trabajo, le tenemos que dar un procedimiento, un protocolo para que cumpla la empresa como tal, ¿sí?, su trabajo. Por ejemplo, el control de las variables, por ejemplo, de la presión de un tanque de aire comprimido, ¿no?, para las compresoras. Entonces, si el que tiene que ver la valvulita es el portero, imagínate la carga de trabajo. Entonces, él dice, gracias a mí, la empresa no ha tenido accidentes, y le aplaudimos. O sea, todos tenemos la responsabilidad. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, pues ya estamos sobre la hora y pues ya para no consumirles mucho su tiempo, me permití tomar algunas notas para, para saber si estamos de acuerdo con algunas conclusiones e identificar algunos proyectos futuros. Bueno, pues en este panel logramos entender el concepto de la ergonomía, que va más allá del concepto tradicional popularizado por la mercadotecnia, en donde el impacto primordial que tiene que ver es sobre el bienestar, la productividad, un equilibrio en la salud del ser humano como factor de producción, y también reducir el estrés, la fatiga que puede producir un riesgo en la salud, como es la afectación musculoesquelética y hoy en día el crecimiento
de este tipo de enfermedad, o la frecuencia que se está presentando en este tipo de enfermedades según los datos del IMSS. De los factores de riesgo ergonómico que conocemos actualmente, los que están vinculados a el diseño del trabajo, manejo manual de cargas, movimiento repetitivo y ambiente de trabajo. Hasta hoy en día lo que plantea el manual aprobado en el 2014 sobre la ley, el Reglamento Federal de Salud en el Trabajo, en donde habla del riesgo ergonómico, pues hasta este momento se ha intentado cubrir con la NOM 035, el ambiente, y hoy en día con la NOM 036-1, lo relacionado a manejo manual de cargas, pero aún queda movimiento repetitivo y diseño del trabajo. Sin embargo, la NOM 036 nos clarifica y nos da un lenguaje común para saber cuándo un manejo manual de cargas puede impactar en la salud de un trabajador, entendiendo que, por lo que nuestros expertos hoy nos compartieron, que esta manipulación debe ser mayor o igual a 3 kilogramos y con ciertos límites dependiendo el género, ¿sí? Tenemos que identificar las actividades que afectan la fatiga y el riesgo de tener una lesión musculoesquelética en el levantar, bajar, empujar, jalar o transportar, manipulación manual de cargas, ¿sí? Sobre todo aquellas que involucren el esfuerzo físico, considerando su frecuencia y sobre todo la exposición a la que sometemos nuestro sistema musculoesquelético al estrés y la fatiga. También entendimos que el método o la norma utiliza dos evaluaciones. La primera de ellas nos ayuda a hacer un brush-up de identificar todas las actividades y dentro de ellas cuáles son las que presentan riesgo ergonómico. Una vez que identificamos, de acuerdo, como comenta Memo, a una escala de impacto en cuanto al riesgo, aquellas que tengan mayor impacto son las que nos orientaremos de una evaluación más profunda para cuantificar ese riesgo sobre la salud. También entendimos que la NOM trae ciertas oportunidades, como comenta Memo, y me agrada mucho, que si bien no se evalúa la totalidad de los factores de riesgo ergonómico, bien nos ayuda a comenzar con un diagnóstico y a comenzar a tener una cultura orientada al bienestar del trabajador. Hoy en día, como comentaba al inicio del panel, Guanajuato, entre esta triste realidad de los 1 millón, casi 1,5 millones de pues, hermanos nuestros guanajuatenses, que sus condiciones de trabajo pues pudieran estar orientadas a actividades duramente exigidas por el esfuerzo físico, con condiciones de trabajo en donde pues no hay prestaciones, no hay equidad, donde la justicia pues no es lo que mayormente reina en ellos. Estos ciudadanos guanajuatenses están en este tipo de condiciones, ¿no? Y este panel busca pues promover el conocimiento de que pues también ellos tienen derecho de conocer, de identificar y de tener un conocimiento que les permita beneficiar hacia su salud y hacia su bienestar. También me agrada lo que comenta Memo como retos tecnológicos en mejorar el ambiente
de la productividad y el desempeño de los trabajadores a través de la tecnología. Su servidor y Memo, bueno, pues hemos trabajado años en el desarrollo tecnológico y pues tenemos el conocimiento. Y también me agrada el tema relacionado con la metrología, ¿no? Y esto lo voy a ligar a los otros paneles que tenemos y que hemos llevado a cabo, en donde la nueva ley de infraestructura de la calidad busca profundizar los conceptos de la metrología científica. Esta norma y muchas oportunidades que tenemos en el reto del metrológico para desarrollar métodos o perfeccionar los que existen a través de lo que hoy en día es un andamiaje planteado a través de la nueva ley de infraestructura de la calidad, que ya platicaremos en un segundo panel, que ya hemos tenido paneles anteriores y tendremos un panel adicional dentro de este seminario técnico para ingenieros, que prácticamente sería el siguiente panel a mediados de marzo para llevar a cabo otro panel de discusión interesante con miembros del colegio. También nos quedó claro que esta norma considera obligaciones tanto para el patrón como para los empleados, en donde, como comenta Raúl, hay una corresponsabilidad en la adopción de las medidas de prevención por parte del patrón y por parte del trabajador, pues observar, enterarse y seguir las normas de prevención. Si tiene alguna afección, dar en su salud, notificar a las comisiones de seguridad e higiene cuando estén, o bueno, obviamente están instaladas, desempeñar de su trabajo de manera segura para evitar los riesgos, sobre todo someterse a exámenes médicos y reportar su estado de salud para que el empleador o el patrón no tenga en conocimiento la condición del trabajador para destinarle actividades que no vayan en detrimento de su salud. El tema del riesgo de la afección musculoesquelética, una condición es que no es súbito. Cuando llega a presentarse, son las posturas forzadas, el movimiento repetitivo, son afecciones que van presentándose crónicamente. Cuando hay una afección a la salud de manera súbita, eso es un accidente y se tipifica de manera distinta. Pero en el caso de este tipo de enfermedades, digamos que se van presentando de manera silenciosa. Todos hoy en día que manejamos alguna computadora, pues nos vemos afectados por el túnel carpiano, ¿sí? Y este tipo de afecciones, las llamadas intelectuales, los godines como servidor, que nos la pasamos todo el tiempo sentados. Pues luego tenemos las famosas enfermedades intelectuales, ¿no? El túnel carpiano, los lumbares, y este tipo de cuestiones que no son de un día para otro, sino que se van presentando a través de la vida laboral de un trabajador. El estar en conocimiento y tener la cultura, como comentó Raúl, de no hacer el esfuerzo físico pensando en la carga, sino más bien pensando en la espalda, cambia completamente la perspectiva de cómo cuidar nuestra propia salud. En especial su servidor, pues ha entendido esto en su salud, cómo evitar este tipo de lesiones, ¿no? Y pues lo digo ya cuando tenemos la afección. No sé si alguien de los compañeros quisiera compartir alguna reflexión final. No, Memo, tienes ahora la palabra, Memo. Pues no, Víctor, justamente, pues nada más esa parte, de verdad, yo creo que nos fumemos, yo creo que dejamos ahí abierto el chat, ojalá y la gente proponga temas de conversación de este tipo, porque yo creo que me imagino que debe de haber gente también que nos pueda apoyar sobre este tipo de cuestiones
Y pues estamos a la orden, Víctor. Ahora sí que esperemos que por ahí lleguen las dudas, las preguntas y a lo mejor algunos temas futuros de conversación en el cual podamos apoyar y con gusto. Sí. Perfecto, Yo quiero darle muchísimas. las gracias a todos, ya que nos están viendo y estamos a sus órdenes a través del colegio. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, como parte del cierre, me voy a permitir extender unos reconocimientos a nuestros colegas y para ello me voy a permitir dar lectura y compartirlos, nada más que aquí se me apareció aquí los mensajes de las cookies, ¿no? Déjenme cerrarlas para... Denme un minuto. Ustedes me dicen si se está compartiendo mi pantalla. ¿Se ve Sí. bien? Perfecto. Bueno, pues me permito dar lectura. El Colegio de Profesionistas en Ingeniería Industrial de León, Guanajuato, AC, Colpi, como parte de su programa de mejoramiento continuo, otorga la presente constancia al ingeniero Raúl Martínez Juárez por haber participado en el panel de expertos Gestión Laboral del Riesgo Ergonómico, incluido dentro del Seminario Técnico para Ingenieros del año 2022, León, Guanajuato, a 26 de febrero del 2022, lo otorga su servidor como parte de la presidencia del comité directivo del Colegio de Profesionistas en Ingeniería Industrial de León. Muchas gracias, estimado Raúl. Un honor Gracias. haber recibido esta información y un gusto sobre todo. Gracias, muy amables. Me voy a permitir ahora hacer lectura del reconocimiento al maestro Guillermo García Rodríguez. Igualmente, el Colegio de Profesionistas en Ingeniería Industrial de León, Guanajuato, AC, Colpi, a través de su programa de mejoramiento continuo, otorga la presente constancia al maestro Guillermo García Rodríguez por su participación dentro del panel de expertos Gestión Laboral del Riesgo Ergonómico, el cual está incluido en el Seminario Técnico para Ingenieros del año 2022. Se firma en la ciudad de León, Guanajuato, a 26 de febrero del año que corre. Su servidor, presidente del Colegio de Profesionistas en Ingeniería Industrial. Pues un gusto, un placer, un honor haber aprendido un poco más sobre la ergonomía y sobre todo que pues esto no termina aquí, sino que habrá más proyectos, habrá más actividades, porque la implementación de la norma, pues estamos a medio camino, ¿no? Todavía hay retos para el 2023, como comentaron, en donde pues ya tendría que estar en operación o en arranque los programas de ergonomía. Y bueno, pues nosotros también tenemos algunos estudios, ya hemos publicado notas técnicas al respecto y seguimos trabajando con algunos proyectos para seguir ampliando el conocimiento en la materia. Pues les agradezco muchísimo a nuestros Gracias a ustedes. panelistas, a la audiencia Gracias que por la nos... invitación. Muchísimas gracias. Y a la audiencia también, sobre todo, el habernos destinado unos instantes de su tiempo. Pues me despido y agradezco la oportunidad y los invitamos para el siguiente mes tener la siguiente panel que estará relacionado con la nueva ley de infraestructura de la calidad. Muchísimas gracias y pasen muy buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Saludos, Raúl, Víctor. Abrazo. Bueno.